Dejemos entrar a la gente. Ahí empiezan a arrancar todos. Ok. Bienvenidos a todos, todas que se van sumando. Hola, hola, muy buenas noches. ¿Nos escuchan? Nada más para probar. 1, 2, 3, ¿nos escuchan? ¿Nos pueden decir aquí en el chat? Fuerte y claro. Hola, Clarisa, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo les va? Bien, bien, gracias. Los escuchamos bien. ¿Qué tal? Bien, bien, gracias, Lisette. ¿Qué tal a todos? Sigo admitiendo. ¿Qué tal? Sí. Bueno, si querés, Ale, vamos arrancando por honor a la puntualidad. Y bueno, les damos la bienvenida a todos los que están presentes. En el camino yo voy a estar aquí encargado de apoyarles para darles el acceso a las personas que hacen falta, pues, y vamos a arrancar en estos momentos. Primero, darles la bienvenida nuevamente desde San José, Costa Rica, a mis grandes amigos desde Argentina, a don Alejandro Lang y a don Pablo Marek. ¿Cómo están, chicos? Muy bien aquí desde La Muy bien, Pampa. Juanca. Muy bienvenidos a todos. Qué bien tenerlos por acá. Pues bueno, vamos a arrancar con un tema que se las trae, ¿verdad? Que es todo el tema de trabajo remoto, con esta nueva normalidad que nos impulsó a esto. Y quiero comenzar con esta frase que me encontré estos días y que lo estuve conversando a los chicos acá, tanto a Pablo como a Alejandro, del pandemic work. Es la nueva modalidad de que nos mandaron a la casa, pero también existe algo más estratégico, algo más llamado como Smart Office o Smart Working, donde eso es lo que venimos a hablarles hoy a ustedes, de cómo trabajar remotamente desde el hogar y haciéndolo de un formato muy, muy productivo y sobre todo sabiendo que se está sacando el máximo provecho de los recursos. Entonces, pues nada, Ale, Pablo, les dejo el foro, comencemos. Muchas gracias, Excelente. Juanca. Y tal cual lo que nos estás comentando, de eso vamos a hablar, del cambio de que muchos tienen miedo con lo que es el trabajo remoto, el remote worker. ¿Por qué? Porque tienen su única experiencia del año pasado. Y el año pasado y este año no son experiencia alguna real de lo que es ser remote worker. Otra cosa va a ser lo que vamos a ver hoy. Pablo, comencemos. Muy bien, bueno, vamos a empezar este webinar, esta masterclass para hablar un poco de lo que estamos viviendo actualmente, de lo que pasó un poquito en 2020 y lo que nosotros vemos de aquí en adelante es la visión que tenemos desde Capacita con este tema y cómo el mundo de las organizaciones y las profesiones deben adaptarse para poder aprovechar. Siempre hablamos de potenciarnos y de poder aprovechar esto, ¿sí? Bien, el título de nuestra masterclass es Las claves para liderar el trabajo remoto y Ale recién hablaba de una distinción. Vamos a presentarnos muy rápidamente. Mi nombre es Pablo Marek, soy de Argentina, soy licenciado en Administración y trabajo hace más de 7 años de manera virtual por diversas causas, por diversos proyectos y la verdad que lleva tiempo, no es de un día para el otro, entonces los que han comenzado el año pasado a trabajar de esta manera, sé que lo han hecho a la fuerza, sé que lo han hecho bajo presión y esperamos poder aportar algunos tips, algunos conocimientos importantes para poder sobrellevar esto muchísimo mejor. Ale. Bueno, lo mismo, yo hace ya 11 años que trabajo de manera remota, trabajando para varios países al mismo tiempo. Trabajé en proyectos con la India, con Estados Unidos, con España, con Costa Rica, y entonces es algo, y mismo dentro de Argentina trabajando de manera remota, y hoy por hoy dando clases en una universidad de Estados Unidos a todo el mundo y en una universidad de Argentina a todo el mundo desde sentado de mi casa. Y eso es el trabajo remoto, mucha experiencia de esto, mucha experiencia en lo que es ya el liderazgo en equipos de manera remota, y de eso vamos a hablar. O sea, tengo experiencia en otras partes que es lo que es la innovación, pero hoy vamos a charlar de nuestra experiencia que tenemos en esto y vamos a hablar desde lo personal y desde lo técnico, desde todo lo que hay hoy en día de buenas prácticas. Excelente. Vamos entonces a este viaje. Miren, acá queremos plantear
la hipótesis de toda esta charla, ¿no? La diferencia, queremos marcar muy bien y vean las imágenes a ver si se pueden identificar, la diferencia entre lo que llamamos Pandemic Office, fue el trabajo en el marco de la pandemia desde casa, con el ambiente totalmente en contra, ¿no? de lo que nosotros pensamos que es para trabajar. Entonces, realmente el esfuerzo que hubo que hacer para poder mantener el ritmo, cumplir las metas, tanto si sos colaborador empleado como si liderás personas, en ambos roles sabemos que la has pasado mal por ciertos momentos. Entonces, esto es lo que queremos plantear, ¿no? La diferencia con lo que llamamos el trabajo remoto inteligente y planificado, ¿sí? Versus lo que nosotros vivimos claramente en este año. Y bueno, a todos creo que nos gustaría estar como en la imagen de abajo, poder dominar de taquito, como decimos en Argentina, y un poco relacionado al fútbol que tanto nos gusta, dominar de taquito el trabajo remoto es lo que aspiramos todos aquellos que trabajamos con esto. Mientras continuamos en esto, me gustaría que escriban en el chat, y vamos a seguir, si se consideran que ya trabajaron de manera remote worker o estuvieron pandemic office. Vamos dejándolo y quiero ver esos comentarios en el chat mientras continuamos. Podría haber iconitos, ¿no? Que marquen la cabeza así, dolor de cabeza, problemas, presión. Pandemic, definitivamente, dice Liliana. Ahí tenemos pandemic, pero disfrutando. Liliana, pandemic office. Inició pandemic, pero duro sigo en teletrabajo. Vamos a ver la diferencia con el teletrabajo. Soy docente y adaptándome a pandemic office, pandemic office, pandemic office. O sea, tenemos mucho pandemic office. Desde pandemia estoy... Gretel. Smart Remote Worker, tenemos a Maricruz. Hola Maricruz desde México. Hola Maricruz, colega desde México. Interesante, Gretel, que dice 2 días desde casa. Vamos a hablar de este trabajo híbrido y es lo que se viene un poco en el mundo de las empresas, estos acuerdos, parte virtual o remoto y parte en la oficina. Muy bien, pero creo que la mayoría coincide que tuvo que adaptarse como pudo, ¿no? Y por supuesto que algunos encontraron cosas muy, muy buenas y muy interesantes. Alguien ponía ahí, lo disfruté a full. Pero dentro del caos, o sea, asumiendo y entendiendo que es complicado, también vieron la parte buena, y por supuesto que la tiene, y desde ahí tenemos que construir lo que estamos pensando para él. ¿Ale? Nos gusta esta parte de decir, ¿qué hay de raro en esta foto? Y para que escriban nuevamente en el chat, o sea, los vamos leyendo, ¿qué hay de raro en esta foto? Si hay algo raro. Ahí veo, no hay mascarillas. Gente trabajando presencialmente. Ya es raro, trabajando presencialmente. 2 cosas. Clarín nos dice que es raro. Y no hay tapabocas, no hay mascarillas. Quiero distancia. Sí. Me gusta. ¿Saben por qué puse esta foto? Y me encanta esta foto, porque era una foto que nosotros utilizábamos para Design Thinking hace nada. O sea, era una foto que la utilizábamos como algo de trabajo, que era una foto como normal de nuestras presentaciones. Y hoy por hoy, en esta charla que estamos dando hoy, nos suena raro que haya gente junta. O sea, esto es algo Cero tremendo. distracción. Jorge dice 0 distracción, muy bueno. En un espacio todos concentrados para trabajar. Muy interesante. La distracción, vamos a hablar de este tema. Es un nuevo elemento, un nuevo factor en el trabajo. Muy bien, excelente. Queremos marcar esto que es obvio para la mayoría, pero solo para poder ponerlo sobre la mesa y verlo muy, muy claramente. Lo que estamos viviendo es casi una película de ciencia ficción. Y entonces lo que planteamos es este concepto de la transición, es decir, algo que pudimos hacer en el 2020 como nos salió, a algo planificado, y ese camino, ese viaje es una transición, y esa transición
tiene que tener determinados elementos, determinados ingredientes para poder llegar a buen puerto a ese diseño del trabajo remoto. O sea, vemos a este tema como cualquier otro punto de estrategia de una empresa, para poder tener asegurado buenos resultados o buena gestión desde este punto, ¿sí? Y vemos ahí esa persona que está descalza, ¿no? También otro condimento Podría ser hasta interesante. una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí presentes están descalzos? O sea, sería una buena pregunta. Si alguno está, puede poner sí y no hay problema. Sí, y hasta es interesante, Ale, aquellos que, por el contrario, mantuvieron la vestimenta. Es decir, yo he tenido reuniones con personas que sé que están en la casa, porque atrás ves el placar y sabes que es una habitación, pero están de traje, están de saco y corbata, ¿no? Y hasta resulta como un poco como chocante, digo, la vestimenta que corresponde habitualmente para ese trabajo, en este ámbito es como chocante, es como por dentro uno dice, ya sé que estás en tu casa, te puedes relajar, y digo, hasta la vestimenta cambió de óptica, ¿no? Con este tema. Digo, ¿cuánto para poder pensar sobre los usos y costumbres en el trabajo? Con medias, zapatillas, aquí le decimos sandalia, San Jorge sandalia, también, OJ, muy bien, muy bien. Muy bien, avanzamos. Avanzamos, gracias por estar ahí activos en el chat. Un estudio que se hizo, este reporte del estado del trabajo remoto, en el que contestaron más de 3.521 trabajadores remotos, dio estos resultados interesantes que lo mismo, van a poder verlos casi obvios, pero con números nos da un poco de dimensión, ¿no? Y es, ¿cuáles son los mayores beneficios que encuentran las personas hoy de trabajar remoto? Bueno, perdón, que se caiga el micrófono puede ser uno. Bien, poder tener flexibilidad de agenda, 32%, poder trabajar desde cualquier lado, 26%. Ya si sumamos estas dos respuestas, tenemos casi 60%, ¿sí? Y ahí ya tenemos algo que cualquier ser humano podría interesarle, ¿no? Flexibilidad en la agenda y trabajar desde cualquier lado, cuando estamos totalmente programados para trabajar de 9 a 5 en toda la historia laboral, ¿no? Entonces acá empieza a romperse algo que las personas empiezan a descubrir y nos preguntamos, por ejemplo, con este punto, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando ya se pueda volver a trabajar digo, sin imposibilidad de estos distanciamientos? ¿Qué le va a pasar a las personas cuando tengan que volver a cumplir horario, a desplazarse y demás, ¿no? Entonces, es un punto que claramente se vio como un beneficio, ¿sí? Por eso lo queríamos destacar. Ale, no sé si querés agregar. Sí, para mí el tercer punto de no tener que transportarse hacia el trabajo es uno de los focos centrales que estuve también en cada una de las reuniones. Sobre todo, por supuesto, en En ciudades más ciudades grandes, grandes, sí. donde hay grandes distancias y grandes problemas de tráfico o atascamiento. Bueno, esto además es un punto en tiempo y en ahorro de dinero, ¿no? Entonces, sí, claramente. Y ahí tenemos, digo, casi el 80% de los motivos. Ahora vamos a cuáles son los principales inconvenientes, problemas o atascamientos con el trabajo remoto. Y acá presten atención porque vamos a hablar bastante de esto, ¿no? Saber o tener la habilidad de colaborar y comunicarse con jefes, empleados o colaboradores. La soledad, fíjense que aparece ahí como el 20%. Empieza, porque digo, cuando esto sucedió solamente los primeros 15 días, un mes, 2 meses, era algo nuevo y era la novedad. Pero cuando se empezó a acumular el tiempo, llevamos más de un año, este efecto aparece muy, muy marcado. No poder desconectarse, otro gran punto que está impactando en la salud mental, no poder desconectarse, y las distracciones, ¿no? Que Esto hay en que, un ámbito como el hogar, que no es la oficina. esto que nos comentaban hace un ratito en la otra foto, que nos decían todos concentrados. O sea, y esta lógica de la desconcentración muchas veces dentro de la casa, y después estar en diferentes zonas horarias. Nosotros estamos ahora a las 9 de la noche. Sé que muchos de los que están presentes en este momento están a las 6 de la tarde. Pero bueno, interesante, lo digo, lo estás planteando. Nosotros estamos 3 horas más. Aquí con Ale es un horario de cena ya, de familia, ¿no? Y uno tiene que acomodar, hacer acuerdos
dentro del hogar para poder nosotros en este caso estar trabajando, ¿no? Y eso quizás también puede suceder a cualquier trabajador, no por diferentes zonas horarias, sino porque haya algún inconveniente durante la tarde, durante el día, que no haya podido resolver en el trabajo y lo tenga que estar resolviendo a esta hora. Porque vamos a hablar de ese cambio de horario versus resultados, ¿no? Interesante acá, ¿qué hicieron las empresas por sus empleados? ¿Sí? Si le pagaron internet, fíjense, 80% no. Si le cubrieron las dispensas o el café, digamos, porque muchos tuvieron que ir a trabajar a un bar o a un coworking, espacios compartidos, porque digo, hay muchos casos donde la persona no puede trabajar en home office. Digo, hace trabajo remoto, pero tiene que ir a buscar un nuevo lugar. No cubrieron esos gastos, en el 87%, ¿sí? Y tampoco el celular, donde se utilizó muchísimo más, porque se reemplazó por muchas conversaciones y reuniones que antes eran físicas, ¿no? Entonces, 3 puntos a pensar, ¿sí? Después vamos a hablar mucho más de esto. ¿Vale? Bueno, y entonces el trabajo remoto, y esto es importantísimo y me gusta centrarlo esto, está acá para quedarse. Ya no es moda temporal, no es que muchos sé que están esperando como cuándo termina la vacuna, de todos nos vacunamos, estamos todos para salir. Esto vino para quedarse y esto es importantísimo. Esto vino para quedarse por varios años más, de mínima, y para mí es una continuidad de por siempre. Y esto que Pablo nos decía, híbrido, no es todo o nada. Y esto es importantísimo. No va a ser todo o nada. Lo importante es que va a haber esta parte de manera entre medio. Bueno, ¿y qué tenemos? Nuevo liderazgo, nuevos acuerdos, va a haber nuevos ambientes de trabajo. Y esto es importantísimo. Hoy hice esta encuesta también en mi Instagram y muchos me ponían, yo hago remote smart working. Vamos a ver, realmente lo hacen. O sea, porque yo mañana en mi Instagram voy a estar preguntando a todas estas personas directamente de cosas que vamos a estar viendo ahora, de si realmente lo hacen, porque uno dice, lo estoy haciendo, y la pregunta va a ser, ¿tenés una silla para hacerlo? O sea, algo básico. ¿Tenés internet de banda ancha? Estoy en lo simple. ¿Utilizás herramientas de colaborativas en línea con tu equipo? Y ya empiezo a complicarla. ¿Qué forma de VPN o de seguridad estás utilizando en tus computadoras? Y la empiezo cada vez a complejizar más y nos damos cuenta que tal vez estamos en el 20% de toda la fuerza que vamos a poder utilizar de remote working. Vamos a sacarle jugo. O sea, desde que empecemos a conocer cómo realmente se trabaja de manera remota, empiezan un mundo de posibilidades. Y, por ejemplo, entre lo asincrónico y sincrónico. Y es algo que no lo teníamos muy de la mano en el trabajo anterior, en 2019. O sea, porque el 2019 va a ser el punto, como si decimos, antes de Cristo, después de Cristo. O sea, antes de COVID, después de COVID. O sea, AC, va a ser DC. igual. O sea, AC, DC. va a ser igual el 2019, pero con el trabajo que es asincrónico versus sincrónico, y aprender a trabajar de esa manera. Bien. Algunas noticias impactantes, ¿no? Por supuesto acá están yendo al extremo, pero esto que una empresa está desinvirtiendo, nosotros tenemos la visión de que va a ser cada vez más común, sobre todo en grandes corporaciones donde ya va a lograr acuerdos de trabajos remotos en varias áreas y ya las dimensiones de los edificios no van a tener sentido, con lo cual acá es importante poner el ojo, ¿no? ¿Qué va a pasar con respecto a las inversiones de los espacios? ¿Sí? Acá también vemos una noticia como países que están tratando de atraer a trabajadores remotos. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también vi hace una semana que lanzó una iniciativa gubernamental para atraer trabajadores remotos a la Argentina, para que trabajen desde la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, por supuesto, acá la parte bonita, ¿no? Todos soñamos quizás en poder trabajar en hojotas y en malla, con traje de baño, con este fondo, ¿no? Con este fondo que es un Pablo, poco... Sí, de hecho, perdón que te interrumpa, Costa Rica también, como es líder de turismo, ha comenzado también, bueno, en la región nuestra somos líderes en turismo,
han comenzado ya a promoverse a nivel mundial como un destino para trabajar y de Excelente. hecho te contamos así un escenario. Ahora que estuvo acá en Costa Rica, en el Airbnb que estábamos, a la par había un tipo de la India que era consultor y se había venido Hermoso. acá a una playa a hacer unas consultorías desde la playa y luego se devolvió a la ciudad a hacer otra consultoría y decía todo remoto. Yo le decía, me ando moviendo por todo el país. Así Excelente, es. excelente. Tal cual. Yo creo que ahí es donde empiezan a jugar un partido también los países. Qué interesante, atraer el talento, generar divisas y a diferencia del turismo o de lo que hablan también, de que va a disminuir la industria de la movilidad por viajes de negocios u otro tipo de industria relacionada al movimiento de personas por el trabajo. Esto va también a atraer nuevos mercados, como todo, ¿no? Como la disrupción y la innovación siempre destruye algo y aparece algo, ¿no? Así que interesante ahí Costa Rica que esté Es, punteando el tema. es así, esto ya hace años que empezó a bajar mucho de los viajes laborales, de lo que eran viajes por reuniones. Yo me acuerdo cuando trabajaba hace ya muchos años atrás en Accenture, que ahí habían empezado a ya bajar, y estoy hablando de hace más de 10 años atrás, todos los viajes a reuniones de esta manera. O sea, ese fue un gran cambio y ya estamos hablando de más de 10 años atrás. Bueno, aquí aportamos también algunos estudios de consultoras importantes en el mundo, como Boston Consulting Group, que habla del impacto en el ausentismo, en los costos, por supuesto, y en los inmuebles. Y una consultora de Perú habla también del tema de productividad, que esto fue para algunas empresas sorprendente, porque no solo se mantuvo, que fue la primera preocupación, cómo vamos a trabajar ahora con todos estos cambios, sino que vio incrementada la productividad, ¿no? Entonces, interesante estos datos. Pero, como todo, queremos también mostrar la contracara porque es en lo que hay que trabajar para que esto sea viable y sustentable a largo plazo, ¿sí? Porque hay algo que se puede llegar a estresar y la mayoría de las cosas terminan recayendo, por supuesto, en las personas, ¿sí? Entonces, empiezan a haber, ya después de un año, varios estudios, varias investigaciones del impacto en el estrés, en la salud mental de líderes y de trabajadores, ¿sí? Porque esto tiene que ver con cómo afrontaron el día a día, además del estrés de la situación que se está viviendo, por supuesto, ¿no? De imposibilidad de moverse o de miedo a enfermarse o angustia por algún familiar o cercano con COVID, ¿no? Específicamente relacionado al trabajo, hay sobrecargas y hay personas que esto no lo pudieron surfear de una manera correcta, ¿sí? La OIT, Organización Internacional del Trabajo, también hablando de esto ya con estudios concretos, sobre todo el impacto final termina en salud mental, ¿sí? Porque a veces aparecen síntomas que aparentemente son solo eso, pero realmente es solo el aviso de algo más grave, ¿no? Entonces, esto a largo plazo no es viable, no es sustentable. Entonces, el planteo acá va a ser, bueno, poner foco en las personas, como habitualmente trabajamos con metodologías centradas en las personas, hay que aplicar esto ahora hacia nuestra fuerza laboral, hacia nuestros colaboradores. Bien, nosotros traemos dos conceptos importantes como para introducirnos al tema y es, necesitamos que los equipos sean más autónomos, menos dependientes de líderes y menos dependientes de órdenes, simplemente por esta asincronía, y preparados para lo inesperado. Es decir, cambios constantes porque no sabemos lo que puede llegar a venir. Lamentamos ser duros en esto, pero realmente hay que prepararse para algo que quizás pueda ser peor, no lo sabemos, ¿no? Digo, eso nos va a ayudar. Ahí tenemos como algunos puntos que casi podríamos terminar la charla aquí, ¿no? Tenemos que trabajar en alinear al equipo hacia un objetivo, poder asegurar el compromiso, porque al tener los equipos ya desmembrados necesitamos algo que nos vuelva a unir, mentalidad ágil para ser veloces y adaptarse al cambio, mucha confianza porque ahora cambia el paradigma y la forma de relacionarnos, y tener un plan A, B, C, D y hasta la Q. ¿Sí? Esto para nosotros es un resumen de lo que vamos a desarrollar ahora para poder afrontarlo de una manera correcta. Así es. Y
tenemos que ver que vamos a cambiar el liderazgo, un nuevo tipo de liderazgo. No es el liderazgo que se llamaba de verlo. A mí me llamó mucho la atención y hay en el libro Sopa de Wuhan, hay uno de los ejemplos en la parte de lo que es el teletrabajo en pandemia, de gente que buscaba tenerlos a todos conectados en Zoom, como nos vemos en este momento, con todos con las cámaras prendidas, y eso era empezar a trabajar en teletrabajo. Por las dudas, hay que verlo. El liderazgo, o sea, querer intentar implantar el liderazgo 2019 en este mundo. Y eso es algo de lo que vamos a ir cambiando. Y vamos a tener que ser los responsables de esta nueva autonomía, vamos a tener que dar empoderamiento, vamos a tener que trabajar por objetivos. Y es un cambio de paradigma totalmente. Sé que van a seguir existiendo trabajos que van a ser de manera presencial. No estamos hablando de eso. Y es importante esto, porque hay muchos debates sobre eso. No, pero mi trabajo va a seguir siendo presencial. El que tenga que ser presencial va a seguir siendo presencial. El que la tecnología todavía no nos sirva para poder pasar a la virtualidad, va a seguir siendo presencial. No estamos hablando de eso. Por eso hablamos de lo híbrido. Pero todo trabajo remotizable muy probablemente sea desde la oferta o desde la demanda remoto. ¿Qué significa de la demanda? Una empresa que dice, y yo busco de manera remota, total, lo puedo resolver con una persona de otro lugar que tiene esas habilidades. O desde la misma oferta laboral. O sea, la gente desde ahí que diga, yo solamente trabajo de manera remota. Y eso va a pasar. Y eso es importantísimo, entenderlo, sobre todo los que tengan perfiles aquí, que trabajen con perfiles de IT. Ya hay muchas encuestas que marcan que el perfil de tecnología, más del 50% va a querer trabajar de manera remota. Olvídense de tener a la gente de IT, de tecnología, sentada ahí mirándolo. Olvídense. Los dejé Bien. pensando. Vamos a entrar entonces de a poquito, vamos abriendo de esta gran radiografía que hicimos en la introducción, vamos a entrarle ya de lleno a cinco aspectos muy, muy concretos para poder pensar la implementación, esta transición hacia lo que llamamos el Smart Remote Worker, para poder lograr mejores resultados, incluso resultados que todavía ni siquiera te imaginás, porque muchos, al no conocer el potencial de una buena planificación de esto, tampoco se imaginan en términos de qué podrían lograr en términos de tiempos, mejoras en términos de tiempos, qué podrían lograr en términos de ahorros. Digo, van a empezar a aparecer ideas a raíz de esta experiencia muy interesantes. Así que una de las cuestiones también es escuchar, ¿no? Porque acá va a haber planteos de ambas partes, ¿no? De los trabajadores y de los líderes. Bien, Ale, vamos entonces hacia ahí. Vamos a empezar por lo más duro, ¿no? Por la parte administrativa, las formalidades laborales. Y acá planteamos, bueno, el primer tema a poder planificar, ya no bajo presión como fue en 2020, fue, bueno, ¿me puedo ahora plantear qué equipos tengo que modificar la forma de trabajo dentro de las mismas áreas? ¿Qué personas podrían mantener el trabajo remoto o híbrido? ¿Sí? Acá entonces va a haber nuevos análisis que hacer, digo, en cuanto a acuerdos, en cuanto a contratos laborales, y en términos también de costo-beneficio, de ambas partes, ¿sí? Porque acá van a venir planteos también de las personas, ¿no? A decir algo que capaz no se animaban y ahora es tan posible que van a decir, a mí me gustaría trabajar de esta forma y lo veo así, así, así. ¿Qué te parece? Bien. Entonces, acá se modifican cosas, se modifican salarios, se modifican los horarios, se modifican las formas de trabajo, y entonces aquí es donde hay que empezar a planificar y tomar decisiones, ¿sí? Creo que ya pasado este agua abajo del puente, creo que estamos ya en condiciones como organizaciones de poder plantearnos esto, ¿sí? Entonces, acá aparece un punto que creo puede ser de gran interés para aquellos que están buscando mejoras en las formas y también en términos económicos y financieros, ¿sí? Vamos al segundo, Ale. Así es. Apoyo. Vamos con la parte de apoyo que vamos a necesitar. Y antes que eso, ¿cuáles son los desafíos del remote worker, de este trabajador? Es
lidiar con distracciones, tal cual lo que dijeron. Hay muchas distracciones hoy por hoy, y entonces parte del punto de lo que es el estudio del trabajo remoto es el pensamiento de la productividad. ¿Cómo ser productivo? ¿Cómo estar enfocado? Es parte de los desafíos del estudio del remote working. Después, mantener alta la moral. O sea, esto de muchos de la soledad que hablaba hace un rato Pablo, de cómo estoy con mi equipo. Si tengo después espacios adecuados, o sea, si esta persona va a poder trabajar de manera remota o no. O sea, porque tal vez en el Pandemic Office fue una complejidad para gente que vivía en una misma habitación con todos y tenía que trabajar. Imposible en todo esto. Después vamos a tener que, voy salteando algunos puntos por la hora, afinar las habilidades. Vamos a necesitar nuevos conocimientos. No todos están hoy para salir directamente a jugar, como lo decimos, a la cancha, como un jugador. Es muy difícil trabajar en habilidad de comunicación, trabajar en acuerdos. Vamos a hablar en esto de comunicación en acuerdos. Es como saber qué significa un mensaje de WhatsApp a las 11 de la noche. ¿Qué significa ese mensaje? ¿Qué significa un mail a otra hora de trabajo? ¿Significa urgente o no? Esos van a ser acuerdos que vamos a ir trabajando. La próxima, Pablo. Y bueno, y en este apoyo vamos a ver muchos puntos que vamos a tener que hacer. Y esto de cómo voy a estar cerca de los colaboradores, cómo voy a dar protección y ver esas necesidades, entender que me duele la espalda por mi silla, o sea, entender eso, que parece que muchos no se dieron cuenta de eso, entender las dificultades que si estamos todos juntos en casa, hoy por hoy, en este momento más complejo, Internet va a ser difícil si solamente tenemos un Internet en casa. Y todos van a estar luchando por ese Internet. O si a esta persona la hago trabajar fuera de horario, yo sé que a las 7 de la tarde están viendo todos Netflix o Disney Plus. Entonces, tengo que saber que voy a tener que pagar ese Internet que al principio decía, no, yo no le pago Internet. Y tal vez son nuevos acuerdos que van a haber con los sueldos, porque tal vez con esta parte de no viajar, de no salir, miles de cosas, le conviene más tener el Internet pago, un Internet pago más. Acondicionar el espacio de trabajo para el home office. Eso va a ser importantísimo. Y eso es un eje central que sí nos tenemos que hacer cargo desde las organizaciones hoy por hoy. Muy bien, vamos al tercer punto, alineación. Vimos administrativas, vimos dar apoyo. Y vayan pensando siempre esto de los dos lados, o las dos caras de la moneda, ¿no? Del lado del liderazgo y del lado de los colaboradores, ¿no? La alineación empieza a tomar dimensión cuando se nos desordenó lo habitual, el espacio de trabajo, la manera de indicarnos las cosas, ir estar a 1 metro del escritorio y poder indicar algo, o llamar a una reunión cuando se me ocurre porque los tengo ahí. Nos juntamos. Al romper esta concentración geográfica, tenemos que empezar a trabajar en alinearnos, ¿sí? Porque estamos todos dispersos. Y piensen esto, nosotros no es solo como líderes indicar, como vamos a dar los tips ahora más adelante, de, bueno, vamos a indicar claramente las expectativas de lo que esperamos, el resultado, el objetivo que tenés que lograr, y cómo queremos trabajar en el proceso para que logres eso. Del lado del colaborador, puedes sentir que eso es un mundo. Entonces, ¿cómo vamos a tener que trabajar también en apoyarlos y darles herramientas y habilidades para que lo puedan hacer, ¿sí? Entonces, acá empieza a modificarse términos que se producen en la organización y términos en las personas, ¿sí? Entonces, digo, así como en la organización, ahora vamos a empezar a utilizar un nuevo sistema, por dar un ejemplo. Ese nuevo sistema, desde el lado de la organización, hay que evaluarlo, ver cómo implementarlo, y del lado de las personas, esa resistencia a algo nuevo, cómo utilizarlo y cómo aprender a manejarlo, ¿no? La capacitación. Del lado de las personas, trabajar algo que antes quizás no se ocupaba la empresa, ¿no? Como es el estado de ánimo o como es el aislamiento social. Entonces, empezar a ocuparse de nuevas competencias y además de la gestión emocional, ¿no? Interesante. Cómo asesorar a tu colaborador
para que trabaje mejor. Y esto es importante aún con colaboradores que hayan rendido muy bien. Hay colaboradores que fueron muy productivos, pero si nosotros no podemos entender cómo están trabajando y si eso está bien o está mal, quizás a largo plazo ese colaborador entre en lo que se llama burnout, estar quemado, como se dice, ¿no? Es pasarse de vueltas y puede tener un problema de salud. Miren hasta dónde puede llegar esto, ¿no? Clave acá el concepto de delegación. Nosotros con Ale muchas veces decimos, bueno, saquemos de juego que hubo una pandemia, que estuvimos en cuarentena y que todos tuvimos que trabajar de manera remota. En realidad, las recomendaciones que damos para esto es lo que daríamos para poder responder a la pregunta, Pablo, Ale, ¿cómo deberíamos trabajar mejor como equipo para poder ser productivos? Para estar satisfechos, para sentirnos felices y además lograr resultados, ¿no? Una pregunta genérica sobre el trabajo. Iríamos con las mismas recomendaciones, o sea que acá vemos que por más que volvamos al trabajo físico completo, va a haber nuevas prácticas muy interesantes y nuevas habilidades en las personas muy interesantes para organizarse, ¿sí? Acá le Es dejamos una importante, serie de tips. esto creo que son uno de los tips más importantes del día, como punteo, no con el trabajo de la herramienta en sí mismo, pero algo que me gusta decir mucho cuando hablamos de remote working y qué pasó durante la pandemia, porque es importante qué pasó durante la pandemia, porque fue nuestro primer aprendizaje de muchas de las empresas, es entender y ponernos al detalle que todas las problemáticas que tengamos nosotros en delegación, liderazgo, comunicación, todas se exacerbaron, fueron a lo máximo. Si vos eras malo delegando presencialmente, remoto, malísimo. Si vos eras malo liderando de manera remota, malísimo. Si vos eras malo dando una clase, vas a ser malísimo dando clases remoto. O sea, todo se va a multiplicar. Entonces, todos los problemas de comunicación, liderazgo que teníamos, multiplicados. Entonces, ahora sí marcamos fuertemente la necesidad de tener este tipo de herramientas, de entenderlas, porque van a ser detalles y depende de los perfiles. Ahora vamos a hablar dentro de un ratito de perfiles también, de los trabajadores remotos. Muy bien. Avanzamos. Hacemos un juego mental y acá también ponemos algo en la mesa, ¿no? Y es, ¿quién no hubiera querido, quién no hubiera deseado equipos autónomos que se autolideren y que logren resultados extraordinarios? ¿Quién no lo hubiera querido antes de la pandemia? Yo creo que a cualquier manager le preguntamos esto y la respuesta va a ser sí, quiero eso, ¿no? Y esto entonces, este juego, este pensamiento así al extremo de decir, bueno, ¿qué pasaría? ¿Cómo logro que mi equipo funcione sin mí como líder o como manager? O si estás del lado del colaborador, ¿cómo deberías funcionar vos y tu equipo si no tuvieras tu superior? ¿Sí? Y eso es lo que prácticamente tenemos que buscar. ¿Sí? Y vas a decir, ¿y para qué entonces está el rol de un manager y un líder? Bueno, ese rol hoy es justamente de facilitar y de acompañar y estar al lado. Digo, aparece la palabra casi de mentorear, de ser un coach, de ser un colaborador, de ser un facilitador. ¿Sí? El equipo tiene que aprender a manejarse de una manera autónoma. ¿Sí? Yo creo que la autonomía es algo que desea cualquier organización. ¿Sí? No esperar órdenes sobre lo que tienen que hacer, y eso es porque tienen muy claro el resultado y se pueden autoadministrar. Entonces acá lo que aparece es una gran habilidad necesaria de autoorganización, de autodisciplina, de manejo del tiempo que mencionaba Ale hoy, nuevas competencias para poder trabajar de una manera efectiva. ¿Sí? Bueno, y algo de lo Vamos que al cuarto, habíamos Ale. hablado, tenemos la parte de coordinación de estos equipos remotos. Y los problemas de forjar una comunicación y colaboración sólida con un equipo remoto son los siguientes. Ahora vamos a charlar. La necesidad que tenemos hoy, claramente, Ale, es cómo llevamos todo lo que sucedía, ese flujo de comunicación y colaboración que sucedía en un espacio como esa imagen que vimos, llevarlo a un espacio virtual. Porque acá es donde también aparece la improvisación. Digo, hubo que resolver como sea.
hubo un elemento que creo que también ayudó un montón, pero desordenó un poco, ahora vamos a hablar. Digo, ¿esto es una oficina virtual? Y algunos van a decir, sí, la verdad, menos mal que tenemos celular, podemos hacer de todo. Pero eso no es efectivo, ¿no? Entonces, ¿cómo repensar la oficina virtual? ¿Sí? ¿Cómo hacer esto que decía Leo hoy de no sentir la necesidad de estar mirando a mis empleados? ¿Vieron esa imagen alguna vez de un dueño o de un directivo mirando un monitor de cámaras y solo mirando a ver si sus empleados están trabajando o enojado o haciendo un comentario diciendo, mirá cómo está tomando ahí una bebida y no hace nada, ¿no? Ese paradigma del control ahora directamente no se puede, ¿no? Cada uno está en su casa. Entonces la desesperación sobre, ¿están avanzando o no están avanzando? Entonces, ¿cómo hacemos para ver un estatus? ¿Cómo podemos saber quiénes están haciendo qué y cómo van con eso? ¿No? Entonces aparecen nuevas herramientas muy visuales de lo que llamamos centrales de tareas y de asignación de tareas o proyectos, donde se puede, de una manera muy, muy simple, gracias a lo digital y a la tecnología, hacer esto que de otra manera no se podía. Entonces, bienvenido a este punto. Así es. Y bueno, y tenemos este paradigma de asincrónico versus sincrónico, de estar trabajando todos al mismo tiempo, y si no, de otra manera. Y esto de, en el asincrónico no hay respuesta inmediata. Y nos da muchas responsabilidades del otro lado, de cuándo tengo que mandar un mensaje, porque el WhatsApp es maldito, yo lo digo así, porque nos da esa cosa que antes no teníamos de, ay, no lo sé, lo pregunto. Y no lo sabías porque no lo sabías o tenías que buscar un poco. Al mismo tiempo, esto de establecer los tipos de respuestas, de saber que WhatsApp no significa urgente, inmediato, ya mismo. O sea, puede el otro no haberlo visto, y establecer tipos de comunicación. Esto de establecer tipos de comunicación es urgente, tal vez significa una llamada de teléfono, el mail significa algo que se tiene que expresar en detalle, el WhatsApp es un mensaje más corto, Telegram, utilizar Trello, utilizar Asana, utilizar diferentes herramientas para esto. Pero ¿cuál, en qué momento, cómo y qué respuesta tiene que ser? Es la parte que son los acuerdos. Y aquí es parte de lo que es dentro de, ahora que vamos a verlo en un ratito, de la certificación de Remote Working, que es qué acuerdos tengo que tener dentro de mi equipo para ser un equipo remoto. No para enojarme. Uy, este no me contesta. ¿Cómo no me contesta La el WhatsApp? ansiedad, la ¿Por qué ansiedad, no me ¿cómo está manejar esa contestando? ansiedad? ¿Por qué me hizo doble clic de azul en WhatsApp y no me está contestando? ¿Qué está pasando acá? Eso vamos a tener que hacer acuerdos para entender qué significa eso. Y pasando a la próxima, esta es una de las herramientas que a mí me encanta mostrarlo de esta manera cuando lo elegimos con Pablo, que es esto que es de manera que lo tenemos con post-it en una oficina, que si no lo hacías antes, mal, porque ya lo tendrías que haber hecho, siendo ágil. Y es parte, la agilidad dentro de lo remoto. Hay herramientas hoy por hoy de manera remota, que es parte también de lo que charlamos, es qué herramienta remota me permite tener un Kanban, que es un flujo de entender qué está pasando durante esta semana y en qué están cada uno de los participantes de mi equipo. Y ahí puedo tener una mirada de la gente está trabajando, no está trabajando, entiendo dónde está trabada una persona. Una persona al principio de un día puede decir, estoy trabado acá, esto no lo puedo resolver. Cómo además estas herramientas requieren de nuevos espacios de encuentro sincrónico, reuniones efectivas para poder resolver cualquier atasco. Entonces, una combinación de este tipo de herramientas, que en digital tenemos excelentes herramientas de distribución de tareas para distintas personas, con una combinación de unas reuniones de seguimiento efectivas, nos dan esa tranquilidad y esa autonomía que queremos para nuestros equipos, ¿sí? Y aprender a trabajarlas y a diseñarlas y a utilizarlas bien es importante y es necesario. Al mismo tiempo, tenemos que entender el perfil del remote worker. No todos tienen las mismas formas de trabajo, las mismas formas de comunicación. No todos se van a comunicar de la misma manera. No todos se van a motivar de la misma manera. No todos van a tener los mismos miedos. No todos van a tener la misma velocidad.
Y eso es importantísimo entenderlo. Nosotros trabajamos con test de Thomas International que nos sirven para entender al detalle. Nosotros con la metodología ya tenemos olfato. O sea, ya de haber trabajado tanto con este tipo de perfiles, tenemos el olfato. Pero el olfato muchas veces existen lo que se denomina encantadores de serpientes, que te dicen, sí, 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 yo te lo hago. Pero para entender, es entender con medición. Podemos medir, saber cada persona cómo va a actuar de manera natural o algunas veces bajo estrés de manera remota. ¿Cómo va a trabajar? ¿Se va a quedar de noche o no se va a quedar de noche? ¿Va a mandar un mail insultando casi porque se enojó? ¿Va a contestar de manera por WhatsApp diciendo, no, esto es una cagada, así, y poniéndose loco? ¿O va a ser una persona que va a entender y va a decir, no, me tomo 5 minutos, descanso y vuelvo a reintentarlo? Eso es importantísimo. Podemos medir la forma comportamental con información, con datos duros de cómo va a actuar cada una de las personas a lo largo de su jornada laboral, su mes laboral y de manera remota. No todos, tal vez, para ir remoto. Tal cual, lo que decían. Lo va a pasar mal, lo va a sufrir, mientras otros van a estar en lo mejor que les pasó en la vida. Por eso es importante también saber medir quiénes van a jugar de manera remota. Interesante porque ante los planteos que empiecen a pasar a partir de ahora, tanto de un trabajador como de un colaborador, contar con estos test comportamentales y de inteligencia emocional nos permiten también poner un poco de ciencia en la mesa y decir, entiendo que querés trabajar remoto, a nosotros también nos interesa, pero no tenés el perfil comportamental para realizarlo y realmente la vas a pasar mal, va a haber estrés y no vas a rendir en tu trabajo. Entonces tenemos que buscar otra manera y luego intentarlo, ¿sí? Porque para todo hay un desarrollo también, ¿no? Entonces podemos capacitarlo. Y este es el quinto punto para poder trabajar esta implementación, esta transición. Para todo lo nuevo, fíjense que todo lo que hablamos con Ale al principio se refería a nuevos liderazgos, nuevos ambientes, nuevas competencias. Ante todo lo nuevo que hay, resistencias, ¿no? Resistencias y obstáculos. Tenemos que obstáculos para poder trabajar en un proyecto de cambio organizacional. Así hablemos de una pyme de 5 personas o una organización que tenga que plantearse esto en miles de trabajadores, ¿sí? Tenemos que detectar esos impedimentos. Y luego, no es de un día para el otro, nosotros planteamos estos 5 pasos para poder llegar a una implementación de algo nuevo que requiere capacitación, desde la sensibilización, desde la explicación de las consecuencias negativas y de los beneficios, hasta poder implementar y evaluar los resultados y corregir, modificar todo lo que sea necesario. Muy bien, llegamos a un punto, ya estamos terminando, final, pero queríamos con Ale también darles de este último año, es un resumen, hay un montón más, pero es un resumen de herramientas que pueden servir, las agrupamos en distintos tipos, que pueden servir y que son, la mayoría tienen la versión freemium, es decir, gratuitas, y luego de un nivel necesitan pago, ¿sí? Pero realmente hoy Internet y desarrolladores de apps y de software tienen solución para cualquier problema, ¿sí? Y esto ha sido un boom, además, en 2020, entonces están mirando muchas empresas desarrolladoras estas necesidades. Las que ya estaban, tradicionales, como Trello, Asana o Zoom, han desarrollado mejoras a raíz de la experiencia de 2020, y nuevas empresas están redireccionando sus negocios hacia estas necesidades, con lo cual yo soy muy optimista, se vienen herramientas tecnológicas muy, muy piolas, muy prácticas, muy simples de utilizar, que nos facilitan la vida, básicamente. Ale, ¿cuáles son estos grupos? Así es, acá tenemos los 5 grupos que son herramientas para almacenar y ordenar documentos. Tenemos todo lo que son SharePoint, lo que tenemos, sí, tenemos el SharePoint, que es el más conocido de Microsoft desde antes de la pandemia. Después tenemos las herramientas de trabajo colaborativo. Hoy por hoy el Office 365 se utiliza, todo lo que sea, todos los drive de Google. Que es gratuito y que quizás no lo usaron nunca, digo, y solamente un documento que te permite entrar de a 2, 3 o 10 personas, hacer comentarios, revisiones, cambiar,
Digo, es algo que muchas personas por primera vez utilizaron ahora, ¿no? Una herramienta que tiene años. Después, software para videoconferencias. Entender quién es el ganador, cómo es lo más cómodo. O sea, porque durante mucho tiempo, el año pasado, vi muchas empresas que luchaban con software que es de mala calidad. O sea, es gratis, pero es de mala calidad. Vamos a decir, Meet de Google es de mala calidad. O sea, hay que Sí. reconocerlo, es malo, es malo. Vale, y Skype, por ejemplo, Skype se dejó de usar mucho y realmente anda muy bien. Sí. Y uno lo dejó, por ahí lo dejó de lado, y Skype anda muy bien. Y después, por ejemplo, las llamadas grupales de WhatsApp, corregime, creo que se lanzó ahí 2020, pero es Sí. ahí casi con la pandemia, ¿no? Y también muchos no lo tenían y funciona muy bien la llamada grupal de WhatsApp, la videollamada, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto Zoom y algunas otras que fueron apareciendo, pero Es Después tenemos todo lo que es las aplicaciones de chat y mails, hoy por hoy se usan, y todo lo que es la administración de tareas y gestión de proyectos, que creo que este es el punto más sí, importante esta es la gran diferencia. de que muchos no lo utilizaban de antemano, porque creo que los otros 4 ya muchas cosas se utilizaban, muchos no almacenaban bien los documentos, hay que decirlo, y el trabajo colaborativo no estaba tan bien, pero ya lo habían usado una vez, alguna que otra vez. Pero creo que el gran diferencial, como dice Pablo, es el número 5, que son los software de tareas y gestión de proyectos. Bien, ahí mencionemos Trello, Asana, Monday, son 3 herramientas que funcionan excelente como central virtual de tareas para equipos, donde pueden Sí, asignar sí. tareas, ver Y el estatus y una rendición. híbrida que es Slack, que funciona muy bien también. Sí, y es una gran alternativa a manejar todo por WhatsApp, ¿no? Sí. Slack, creo que también es muy interesante. Muy bien. Gente, les queríamos presentar la certificación internacional en Remote Worker. Si quieren antes, podemos parar acá, Ale, para para que puedan hacer preguntas, para que opinen, para que comenten, para que reflexionen o nos cuenten qué les disparó este webinar y qué les hizo sentido, si quieren compartirnos algo. Nos pueden abrir micrófono o bien escribirnos por el chat. Cualquier pregunta, duda, consulta. Ahora lo que vamos a hacer en posterior, en estos próximos 10 minutos, es charlar de manera simplificada qué es esta certificación internacional de Remote Worker y colaboración virtual, que nos va a dar todas estas problemáticas que estuvimos charlando, pasarlo a algo que es el Smart Working. No hay preguntas, están Bueno, ahí. Nos dicen, por favor, con un OK, con un sí, si les sirvió esta parte, si les pudo aportar algo, si les hizo reflexionar, si pudieron ver la complejidad o los elementos que tiene una transición al trabajo remoto para poder tener buenos y excelentes resultados y poder también pensar de otra manera, pensar más allá de lo que hasta ahora vivieron, pensar de otra manera, como por ejemplo, personas que van a empezar a pensar en trabajar remoto para otro país fuera de lo que es su empresa actual. Y cada vez esto yo lo estoy escuchando más entre conocidos y colegas. O del lado del liderazgo, del lado de dueños y directivos, plantearse ¿cómo no pensé antes en que esta función la podía tener remota y no necesito tener a la persona acá en la oficina, ¿no? O ir a buscar talento más allá de la ciudad o del país. Se viene algo interesante cuando esto cada vez se simplifique más. Piensen en las páginas que hay hoy para conseguir freelancers, ¿no? Hay páginas que funcionan pero excelente y uno puede conseguir lo que quiera, ¿no? Entonces en la medida que las personas empiezan a tener más experiencia, van a animarse a este tipo de estrategia. Ahí Jorge Ale nos hace una pregunta, si querés te la leo. ¿Cómo desaprender modos y forma que se cuelgan del pasado hoy en día en el teletrabajo? Muy buena pregunta. Bueno, esta parte es todo el aprendizaje y aquí sí vienen herramientas de lo que es gestión del cambio y el change management, que es entender en detalle, o sea, entender en detalle qué es lo que le está frenando, porque muchas veces lo que lo está frenando no es la herramienta en sí mismo, sino son otros miedos. O sea, son miedos de no entender, de quedar fuera del mercado, de perder un cliente, o sea, son otros los miedos que hay ahí y por eso
tiende a quiero volver atrás. A mí me pasa dentro de lo que es como profesor con compañeros de equipos, o sea, de que muchos quieren volver para atrás. ¿Por qué? Por algunos miedos y hay que acompañarlos para lo otro. O sea, ese es el acompañamiento que tiene que estar, que era la parte de apoyo, ¿sí? Del modelo que estuvimos hablando. Es cómo apoyo a estas personas y es mucho de lo que es gestión del cambio. Nosotros también estamos pensando en esto, ¿no? No a todos les va a afectar por igual, no todos van a tener la amenaza directa de tener que decidir entre una forma o la otra, pero empieza a pasar que las organizaciones se empiezan a plantear y empiezan a valorar algunas competencias que habitualmente no se tenían en cuenta, ¿no? Entonces, como hoy hay que tener incorporado como profesional o como colaborador o como líder nuevas herramientas para poder aprovechar al máximo esto. Digo, hoy en búsquedas laborales se va a empezar quizás a solicitar dentro del perfil o de las características que se solicita experiencia o conocimientos en trabajo remoto o en una carrera de promoción interna. Quizás un departamento de recursos humanos va a tener que elegir entre personas que tengan la habilidad y el conocimiento para poder hacer determinada tarea que están pensando que va a incluir trabajo remoto. Entonces, bueno, es interesante para planteo de carreras también, ¿no? Si me pregunto en qué me tengo que formar en los próximos años, bueno, obviamente uso de herramientas digitales y habilidades de trabajo remoto es dentro de todas las posibilidades, creo que ahora entra en la agenda y en la perspectiva. Deima levantó la mano, puede hablar. Hola, hola, muchas Hola, gracias. Deima, querida. Hola, querido. Muy interesante, muchas gracias. Hay cuestiones que son difíciles, como ustedes saben que ahora el gobierno, no sé si aquí hay gente del gobierno, pero va a entrar en la metodología de gestión por resultados. Entonces, a mí, uno tiene que dejar una huella. Casi todos son correos, por Dios. Y se gestiona muchísimo por WhatsApp. Yo gestiono muchísimo, doy respuestas. Estamos organizando ahora un congreso virtual con América Latina y se me hace muy difícil porque tengo muchos contactos, pero esos contactos, ¿cómo les digo? No son para toda la gente y todo se hace muy visible. No sé si me voy a entender. Lo que no tengo es como ese orden y eso de que están escribiendo correos y correos y correos, todo el día se vuelve loco, me vuelvo loca. Y eso me ha pasado ahora con la pandemia. Entonces, creo que las herramientas que ustedes están dando son muy importantes y cuestiones donde siento que me tengo que poner al día. Eso es, muchas Claro, gracias. porque utilizar el mail, gracias Deima, utilizar el Gracias a mail y ustedes. WhatsApp, que son herramientas potentes, pero si las utilizamos mal, se convierten casi en un monstruo, ¿no? Hay momentos que uno siente la necesidad de decir, quiero tirar el celular a 2 kilómetros y no lo quiero escuchar más, ¿no? Y esto es porque se le da un mal uso para la función, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que decía Ale de las centrales de tareas, estos software como Trello, Asana, dan mucho orden, dan mucha tranquilidad sobre la asignación de tareas, sobre el estatus y sobre poder dar esa libertad o esa autonomía que vayas avanzando y no tener que estar todo el tiempo en interacciones interminables con audios, con mensajes, con mails. Muy desordenado y eso es lo que genera estrés, como bien expresás, Deima. Así que es un tema de estrategia y es un tema técnico de herramientas a utilizar, ¿sí? Y es lo que hay que aprender a dominar. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más, Ale? ¿Querés que avancemos? Y Avancemos. entramos un poquito. Acá podemos seguir hablando porque vamos Sí. a mostrar el temario y más, y ahí da para que podamos también avanzar en eso. Esta certificación tiene como objetivos que las personas entiendan cómo afrontar estos cambios y qué herramientas existen para gestionar mejor desde el trabajo remoto. Implementar metodologías ágiles, que son metodologías en sí mismas y para aplicarlos en remoto son ideales. Mejorar todo tipo de competencias, es decir, habilidades, conocimientos y actitud para trabajar de esta manera. Cómo
cómo desarrollar habilidades de comunicación, porque acá yo tengo que apelar en mis habilidades de escritura, si tengo que redactar mails o mensajes, en cómo desarrollar audios, en cómo mantener reuniones efectivas uno a uno o reuniones grupales, cómo organizar esas reuniones y cómo liderarlas y moderarlas para tener resultados y no sentir al final que se nos fue el tiempo o que estuvimos en esta reunión y no nos quedó sabor a nada. Entonces, aprender a dominar estas reuniones es súper importante y utilizar herramientas junto con las prácticas adecuadas nos aseguran tener mejores resultados, ¿sí? Bueno, como Syllabus tenemos todos los puntos que se revén dentro de lo que es esta certificación, que es la gestión de equipos virtuales, el remote worker y el ambiente, entender el ambiente, cómo tenemos que ayudar a nuestro colaborador, o bien si uno es independiente también, de cómo trabaja directamente de ahí. Después las herramientas, esto que hablamos hace nada de remote working, cómo utilizarlas bien y cómo llegar a los acuerdos del uso de esas herramientas, porque las herramientas son perfectas, lo que no la usan son las personas. Pueden comprar lo que quieran, pero si no hay acuerdo, van a estar lejos de utilizarla. Equipos remotos ágiles, cómo empiezo a tener tipos de reuniones de check-in, por ejemplo, y tal vez cómo podemos hacer la reunión de check-in, tal vez por un mensaje de WhatsApp. O sea, eso también se utiliza mucho. Cada equipo hace su acuerdo. Después, los principios de la comunicación remota, ciberseguridad, importantísimo, importantísimo, que cambiamos. Es más, este año por primera vez dije, antes yo decía, a mí me roban mi clave y no pasa nada, como mucho, ¿qué van a ver? Un mail mío. Y este año me di cuenta que en un celular uno tiene billeteras electrónicas, tiene dinero, tiene todos los clientes, tiene de todo. O sea, todo resuelto en esto. O sea, es increíble lo que tenemos que aumentar nuestra ciberseguridad hoy por hoy. Y son pequeños aprendizajes que nos pueden maximizar todo. O sea, como voy con algo muy simple. Ustedes saben que si ponen un símbolo extra a su clave, o sea, multiplican casi por 1.000.000 de posibilidades de que los hackeen. O sea, solamente poner un punto, un símbolo de admiración o cualquier cosa de esas, un hashtag en su mail, o sea, les cambia por 1.000.000. Esas cosas simples, saber. Y administración del tiempo y de la productividad. O sea, empezar a esto de cómo me distraigo menos. ¿Por qué? Porque Facebook, porque Instagram, porque WhatsApp buscan a propósito que estés todo el tiempo mirándolos. Sí, lo buscan, son malos, a propósito. O sea, hay hasta en Netflix van a poder ver una serie que se dedica a esto, a ver cómo las redes sociales te intentan sacar todo tu tiempo. Y a la vez decimos, si este año experimentaste la multitarea entre resolver un trabajo, estar cocinando y atendiendo un hijo o una hija, o atendiendo múltiples mensajes, múltiples tareas, múltiples pedidos, realmente eso no es productivo. Entonces, si no conoces, por ejemplo, lo que son metodologías de trabajo profundo, metodologías de arranque y cierre para concentrarte en una sola tarea, empezar y terminar, cualquier tipo de tips y de práctica para poder rendir más, para estar más concentrado, para poder entender cómo puedo lograr con determinados trucos más haciendo menos. Lograr más haciendo menos, ¿sí? Y eso es lo importante para no sentir este desorden y sentir que tengo cierto control de mi día y de mi semana, ¿sí? Cumplir además con las presiones de los objetivos. Bien, el planteo del programa que les estamos contando es en 8 semanas. Es para entrar bien en profundidad por cada uno de estos 8 módulos que acaba de escribir Ale. Son 3 horas en vivo. Nosotros utilizamos dinámicas muy interactivas. Utilizamos el vivo no para estar exponiendo contenido, sino para poder interactuar y aprender de todo lo que vamos viendo. Y luego utilizamos una plataforma de e-learning como complemento para que en la semana ustedes puedan profundizar determinados temas, tener contenido adicional, videos y lecturas, y lo más importante, que ustedes hagan unas actividades de aplicación para poder
absorber esos nuevos conceptos y los puedan aplicar y realmente obtengan aprendizaje, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos experiencia en lo que es capacitación remota, o sea, como volvemos a decir, no es una moda, es planificación de muchos años, o sea, tenemos todo preparado para esto. La próxima, Pablo. Esto La es plataforma. la plataforma que nos da acceso a todo esto y es en esta certificación. Ahí vemos parte de nuestras sesiones grupales. O sea que utilizamos. Trabajamos con herramientas como Mural o Miro, trabajamos con Jamboard, trabajamos con muchos pools, muchas encuestas para poder ir haciendo muy entretenido, muy participativo, muy dinámico y que puedas llevarte el aprendizaje realmente de la experiencia en vivo y de lo que aplicaste en la semana. CertiProf es un organismo internacional con base en Estados Unidos, con muchísimos años de experiencia y millones de profesionales formados con sus certificaciones. Luego del curso ustedes van a tener 6 meses para poder rendir este examen de manera online. Es un formato de multiple choice con 40 preguntas. Aprueban con el 60% y con esto obtienen este certificado digital que está validado y que está homologado, entonces tienen un recurso más, además del aprendizaje de las nuevas competencias. O sea, nos preocupamos por los detalles, no los vamos a estar acariciando así como No me ven a podemos, mí. mano en el hombro no se puede más. No se puede, pero nos van a notar que estamos por los detalles, que nos pueden escribir mientras estamos en el taller. Durante la semana nos pueden escribir, o sea, nos preocupamos mucho porque el aprendizaje pase a la cancha, como decimos. Esto es algo que nos pasó un cliente hace poco, o sea, de nuestros resultados de cómo somos dando talleres y podemos pasar datos personales directamente de que pueden llamar a nuestros clientes de cómo somos a la hora de dar un taller. Bueno, algo que nos enorgullecemos mucho luego de dar un curso, poder tener este feedback de los participantes de todo más del 95%, para nosotros es un placer porque amamos y somos apasionados de la formación y del aprendizaje. Bueno, aquí algunos Comentarios. testimonios. O sea, no importa que sea a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, lo van a pasar bien. Dinamismo a pesar del horario. No se sintió pesada la capacitación. Esperen eso, que eso no va a pasar con nosotros. Para variar esos argentinos presumiendo. Ahí estamos. Contacto de esto, pueden a matrícula@capacita.cr. Ahí tienen el número 506-8761-8064. Ahora lo anotamos nuevamente en el chat por las dudas. Y miren lo que les voy a pasar. Pasar la próxima, Pablo. Y acá tenemos al jefe, ¿eh? Acá, Juanca, Aprobado podés hablar. Juanca. Avalado por Juanca. Sí, para promover esto, porque para nosotros la intención es que, o el enfoque que nosotros buscamos en todos nuestros talleres, ¿verdad? No solo en estos, es que las personas sean felices. Y no hay nada más bonito que ser feliz en el trabajo. Y ahorita el tema del Pandemic Office le ha puesto los pelos de punta a más de uno, los ha puesto a tener que recrearse, a generar estrés, a generar otro tipo de malos recursos que no le dan productividad, y nosotros queremos que ustedes sean felices a través de un programa que puedan utilizar, aplicar y generar estrategias efectivas en sus equipos para ser cada vez más productivos y pues por ende sean bastante autorrealizados en el trabajo. Hemos creado este hashtag Remote15, que es un 15% de descuento que va a estar abierto hasta el día lunes, al final del día, para que se puedan matricular y puedan llevar un programa que realmente les va a servir no solo a ustedes en la vida personal, ¿verdad? Pero les va a venir a acompañar en esa parte, sino que lo puedan llevar también a sus áreas de negocios, a sus equipos y por qué no a la empresa, ¿verdad? Para que la empresa cada vez sea más efectiva. Yo creo que ahora en este mundo de competitividad, y creo que lo hablamos Ale y yo al puro inicio de la pandemia, hace un año exactamente, donde él me decía, ¿te acuerdas cuando te dije esto? Bienvenido al 2025,
Ya estamos en el 2025, antes esto era como un commodity, como un beneficio, quédate en la casa, a trabajar remotamente, y ahora se ha vuelto una necesidad y es una forma de ser, y si no estás en este mundo vas a quedar obsoleto. Entonces, por eso nos queremos enfocar en darles este beneficio a los que han estado presentes y quieran aprovecharlo. Excelente, excelente, muy buen punto para aprovechar. Y escuchamos preguntas, Muchísimas gracias por el tiempo y por estar ahí conectados. Estamos en tiempo, cumplimos. Perfecto, son 7:15 p.m., Juan. Sí, 7:15. Perfecto, Bueno, aquí hay muchísimas muchas felicidades para ustedes, tanto Clarisa, Deima. Mira, yo les tengo una pregunta. Vamos a ver, las empresas siempre hablan de productividad y creo que los jefes se han vuelto como muy... Hoy estuve conversando con un cliente en la mañana y me decía, es que ahora todos son reuniones y estar en Zoom y no podemos trabajar. A mí lo que se me ocurre es que los jefes lo que hacen es dice, bueno, si quiero saber que están trabajando los tengo que tener conectados y ojalá con la cámara encendida. ¿Cómo puedo yo ser un jefe remoto y saber que mis colaboradores están cumpliendo con las expectativas y yo no estar preocupado? Mira, estarán llamando, estarán haciendo la parte operativa que les toca, la logística, etcétera. Una parte de esto es justo lo que son las herramientas de seguimiento, Asana, utilizar Trello, utilizar Slack, que nos permite que al terminar cada una de las tareas podemos darle un tilde y decir, vamos por acá. Entonces podemos desglosar una tarea que, por ejemplo, tengo que hacer 10 cosas en el día, yo ir poniendo y su manager puede agarrar y decir, bueno, voy a ver en qué está. Su jefe puede estar mirando y puede ver eso, y de esa manera cada uno ser de una manera independiente, al mismo tiempo con esta lógica de no importa si yo te digo, y con vos, Juanca, yo trabajo mucho, no importa cuándo lo haces, si lo haces a las 2 de la mañana, a la 1 del mediodía o a las 3 de la tarde. Si vos me dijiste, mañana a las 8 de la noche, ¿me lo estás presentando? Mañana a las 8 de la noche te lo estás presentando. Entonces, esa es la importancia del cambio de paradigma. Nada que ver tiene que con lo que es atención al público. Atención al público va por otro lugar. Si yo tengo que estar presente en ese lugar, juega a otro lado. No estamos resolviendo esto. Estamos resolviendo todas las tareas remotizables y que se pueden trabajar de manera sincrónica. Y ahí sí, algo que Pablo lo dice mucho con esto de tomar y hacer reuniones cuando son necesarias. Todo lo que puede ser escrito en un mail tiene que ser un mail. O sea, esa es la gran frase. Todo lo que puede ser un mail tiene que ser un mail. La primera pregunta filtro ¿es necesaria esta reunión? Y ese ritmo de reuniones, hay empresas y empresas, ¿no? Pero tenemos las que aplican metodologías ágiles, por ejemplo, tienen un ritmo de reunión diaria, una única reunión de estado, una daily se llama, donde todos los días, por ejemplo, 9 a.m. nos conectamos. Ahí básicamente vemos tres cosas. ¿Qué pasó de importante? ¿En qué estás trabado y necesitas mi ayuda? ¿Y qué viene de importante durante el día? Solamente. Y esto al mantener esa única reunión todos los días, todo el resto no interesa, ¿sí? Esto con una reunión semanal da una mirada un poquito más larga y alcanza, ¿sí? Otras empresas no se adaptan a una reunión diaria, pero pueden llegar a establecer un ritmo de reunión. Acá lo importante es eso, ¿no? Ver la múltiple interacción constante todo el tiempo versus agrupar y ver temas en momentos determinados en día y hora, ¿no? Entonces, esto es lo que también debemos aprender de ambas partes, del lado de manager y líderes, del lado de trabajadores. Por eso es todo el tiempo, todo requiere nuevas competencias de ambas caras, y eso es lo que hoy tratamos con Ale de mostrar en la presentación, ¿no? Todo tiene las dos caras que es necesario. No se te escucha, Juanca. Sí, perdón, que estaba en mute. Que te cuento, Pablo, muchas gracias por la respuesta. Y también, Ale, hoy estuve también con ese mismo cliente y me decía, la persona de recursos humanos, me decía, mira, es que también una de las cosas que más nos pasan es que hay reuniones todo el día. Entonces hay veces que tengo 3 reuniones al mismo tiempo y el jefe del jefe y el otro jefe puso la misma reunión
y a veces tengo que estar conectada y no me tengo que salir de una, entonces me dicen que por qué me salgo. O sea, no hay ese tipo de estrategia para alinearse y saber que es importante. Y creo que esa Sí. metodología puede ayudar a eso, a aterrizar. Sí, y Juan, nosotros con Ale decimos algo. Nosotros nos piden a veces clientes, dicen, yo quiero equipos autónomos, yo quiero líderes, mandos medios líderes y autónomos. Y con Ale le decimos, ok, vos vas a tener que estar dispuesto a bancarte esa autonomía. Como por ejemplo, que te digan, que vos los llames a una reunión y tu colaborador te diga, No, ¿es necesaria esta reunión? ¿No podemos resolver de otra forma? ¿No lo podemos ver mañana? Entonces, esto del sí como sin pensar, todo sí, 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 así pasa, ¿no? Como bien decís, Juan, todos llaman a reunión, todos tienen sus prioridades, no están alineados, o sea, hay un punto ahí a trabajar, y después todos aceptan, ¿no? Entonces, nadie lo discute, nadie lo cuestiona, y ahí también viene un punto, ¿no? Es, ¿creamos equipos autónomos? Ok, hay que bancarse también ese lado de cuestionamiento, ¿no? Y creo que es sano, porque es lo digo, mejor que puede que te pasar. digan que sí, claro, que te digan que sí porque sí, no tiene sentido. Entonces, no, esto yo creo que claramente trae como algunos impactos más allá de lo que estamos hablando de trabajo remoto, ¿no? En Claro. prácticas de gestión. Pero sí, hay sumitis. Sí. Bueno, chicos, muchas gracias. No tenemos más preguntas en la audiencia. Les agradecemos a los que siguen presentes hasta acá. Que tengan feliz noche. Buenas noches allá en Argentina. A cenar, chicos, y un Muchas abrazo a la gracias. distancia. Muchas Estén bien. gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, chao. Muchas gracias.